que se abrió acá en Río Grande, Alit, hace 31 años. Así que estamos celebrando Estamos de cumple. estos años de misión acá. Mira vos. Claro, Sí, y sí. entonces después vamos a compartir una torta y se la pasamos por el Zoom. Bueno, Una figurita. ¿vamos a dar comienzo? Sí, Amén. Dale. Oramos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, de poder estar juntos en tu presencia, de encontrarnos reunidos, Señor, con el propósito de seguir aprendiendo de tu palabra, de seguir, Señor, mirando en ella para que nos guíe a hacer tu misión, esta misión, esta hermosa tarea que nos delegaste a cada uno, a nosotros aquí, pero a nuestros hermanos allí en Comodoro, en Sarmiento, en Esquel. Señor, que tu palabra pueda correr y ser enseñada, Señor, de la mejor manera. Y te rogamos, Señor, que sigas actuando, que sigas obrando a través de ella. La palabra viva, la palabra justa, la palabra eficaz para este tiempo, Señor, que podamos ser guiados por ella. Pedimos tu bendición en esta tarde y rogamos por los hermanos que faltan, que puedan estar aquí pronto. Pedimos la guía del Espíritu Santo que guíes al pastor a enseñarla, a compartirla y a cada uno de nosotros para poder recibirla y entenderla, comprenderla y también para ponerla en práctica. Señor, Gracias. en el nombre de Jesús, encomendamos todo en tus preciosas manos, dándote gracias. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, Bendición. gracias, pastora. Bueno, la idea que tenemos es presentar, yo le acabo de mandar al grupo de la iglesia acá también de Río Grande, la presentación que vamos a tener acerca de misión de la iglesia, si la quieren abrir y si no, bueno, la vamos a ver acá, pero yo para que ustedes la tengan, lo mismo le explicaba hace un ratito a los hermanos que están conectados de Comodoro. La idea en realidad, el manual se da como el manual del seminario, que es misión de la iglesia. Acá hay hermanos que ya lo han dado, pero nosotros lo queremos refrescar o en alguna medida hacer una presentación más adecuada a lo que sería una charla, un compartir, o como se dice ahora, un conversatorio. Es decir, no tanto desde la clase de un seminario, sino más bien de qué interpretamos nosotros por la necesidad de misión de la iglesia. Entonces, porque después si uno hace, digamos, cuando nosotros cursamos la materia, tenemos distintos abordajes y hacemos distintas tareas, pero básicamente creemos, por lo menos, no solamente nosotros en ALIT aquí en la región patagónica, sino a nivel nacional, que tenemos en alguna manera una forma de acercarnos a la misión de la iglesia quizás distinta a lo que habitualmente se entiende con misionar, que ahora vamos a verlo. Entonces yo les voy a compartir con los hermanos también que están en el Zoom la presentación y como ya hemos estado en oración, me gustaría que vayamos viendo, ¿no es cierto? Misión de la Iglesia y evangelización integral. Yo tengo acá un librito, ¿me lo alcanzás, Patricia? Que es un libro recomendado, que después yo se los voy a... Allá seguramente que lo deben tener, seguramente que Norma, Emanuel, los hermanos que ya cursaron lo deben tener. De todas maneras, yo lo voy a llevar y acá también lo voy a dejar para que si a alguno le interesa fotocopiarlo, porque es, digamos, un material que nos ayuda a enfocarnos de otra forma a lo que es la misión de la iglesia. Y ahí ya entraríamos a ver caminando juntos y el porqué de una comunidad. Ahí vamos a ver los dos primeros textos que se utilizan. La gran comisión, cuando uno habla de predicar, de ir
a anunciar el Evangelio. Bueno, vamos a buscar en Mateo 28. Siempre tenemos que tratar de tener justamente un fundamento de lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de la misión de la iglesia, que lo que se da a entender o a llamar la gran comisión, ¿por qué se le dice la gran comisión? Bueno, en Mateo 28, 18 al 20, alguien que lo tenga acá, que lo quiera leer, y alguien después allá también en Comodoro para que compartamos la lectura. ¿Querés leerlo, Patricia? Sí. Mateo 28, 18 al 20. Bueno. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. En las versiones, hay distintas versiones, gracias Patricia, así que no sé si allí en Comodoro alguien que lo quiera leer el texto de la misma manera, por ahí nosotros lo escuchamos, pero no importa que nosotros, sino que ustedes allí puedan leerlo y hacerlo manifiesta la palabra. Dale, Norma, dale. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Gracias. Bueno, esto generalmente cuando uno habla de misión de la iglesia, porque la palabra acá sería, este es el momento que Jesús, una vez resucitado, se reúne con sus discípulos antes de ascender y les da esta orden. Digamos que nosotros también tenemos como mandato el tema del bautismo. Para nosotros hay dos ordenanzas principales, el bautismo y la Santa Cena. Acá está la primera. Jesús, una vez que resucitó, los reúne y les da esta comisión. Por eso se dice la gran comisión, que es cuando ya el Señor se iba a alejar, definitivamente iba a ascender al Padre y deja este mandato. La versión de Dios habla hoy, dice: vayan a todas las gentes o a las gentes de todas las naciones. Y esta es la gran comisión más conocida. Entonces, por eso desde aquí, sobre todo, cuando surge el avivamiento de los siglos de la iglesia, no solamente la iglesia primitiva, sino ya cuando nosotros podemos decir nuestra historia, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, en realidad también desde el siglo XVIII algo ha habido, se conocieron el siglo de las misiones, que era cuando las iglesias protestantes, las iglesias históricas de Norteamérica o de Europa, comenzaron a enviar misioneros a los países, digamos, de Occidente se trasladaba o a Asia, o a África, o a América Latina. Entonces, este texto se utilizó generalmente como el texto de la Gran Comisión. Basados en esto, se enviaba a las naciones. De allí que por eso cada vez que se toca este texto, decimos, bueno, este es el texto de la Gran Comisión. Pero, por ejemplo, hay otro texto que no se utiliza habitualmente para hablar de la Gran Comisión, que es el texto que utilizó el apóstol Juan, el escritor del Evangelio de Juan, y vamos a leerlo porque es el menos conocido. En San Juan capítulo 17, versículo 18 al 21, y ahora sí se los leo yo. San Juan 17, 18 al 21. Este es el texto de la Gran Comisión también, pero vista desde el apóstol Juan. Y que dice así:
Juan 17, 18 al 21. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Fíjense que este es un texto totalmente inusual para hablar de la misión de la iglesia, pero justamente tiene una orientación más específica a la idea de una comunidad. Podría decirse otro enfoque, ¿no es cierto? Está bien, que es la famosa oración llamada de Juan 17, es la oración que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Es la oración de intercesión de Jesús al Padre por, por sus seguidores en ese momento y por todos los que iban a venir. ¿Por qué hacemos nosotros énfasis en esto? Porque en alguna medida tenemos que tratar de entender el porqué de la iglesia. Antes de concebir la idea de misión, ¿no es cierto?, de ir a hacer algo, de ir a predicar o de ir a lo que tenemos que hacer, ¿qué nosotros entendemos? ¿Cómo nos vemos como iglesia? ¿Por qué es la razón de ser de la iglesia? Y acá en esta presentación que tenemos, dice, sabemos que Jesús no fundó una iglesia, pero sí Jesús se rodeó de un pequeño grupo de hombres y mujeres a quienes encomendó la misma tarea, el anuncio del reino con palabras y acciones. Es verdad, Jesús mencionó la iglesia, pero en realidad no dijo yo vengo a fundar una iglesia. Eso fue posterior. Se cree que el nacimiento de la iglesia se dio cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y allí fueron llenos del Espíritu Santo y es como que ese es el nacimiento y el germen de esa iglesia que justamente el Señor sí vino a fundar, pero que fundamentalmente la prédica del Señor fue a traernos el reino de Dios, con palabras y con acciones. Entonces por eso es la nueva comunidad del reino, creada no para separar a la gente, sino para unirla en un único y gran proyecto, que es una nueva sociedad en justicia y paz. Y entonces acá empezamos a ver cosas distintas. Generalmente, y esto no está en las notas, lo voy a repetir, está un poquito más adelante de nuestras explicaciones, pero hablando de esas misiones que nosotros hemos recibido, y de hecho estamos muy acostumbrados a escuchar esto, que tenemos que justamente ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, para que se salven las personas. Pero en realidad nosotros no escuchábamos el hecho de se salven las personas, sino se salven ¿qué? Las almas. Las almas. Y eso tiene que ver con una concepción de lo que es la evangelización. Y que la vamos a ver dentro de un ratito. ¿Por qué? Porque todo lo que proviene de esas evangélicas, se llama evangelicalismo. Todas las misiones que venían del nuevo, de América del Norte y también de Europa, decían, lo más importante es anunciar, proclamar, predicar, porque hay que salvar las almas para que se vayan al cielo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Y acá nosotros estamos viendo que el proyecto que Jesús plantea es una nueva comunidad que comienza a vivirse acá y ahora. No solo para cuando estemos en el cielo. De hecho, nosotros decimos, esa es otra interpretación equivocada que hay,
que cuando estemos con el Señor vamos a estar todos vestidos blancos, tocando lira, arpa y no sé qué cosa. Esa es una visión espiritualista, porque el Señor dice en Apocalipsis que va a hacer ¿qué? Tendremos ¿qué? Cielos nuevos Tierra nueva. ¿y quiénes van a habitar? Nosotros. ¿Y usted se cree que vamos a estar habitando la tierra tocando la lira todo el día? Algo vamos a tener que hacer. Entonces, el germen de ese reino, por eso la frase que se utiliza mucho y que lamentablemente poco se predica, que es el ya, pero todavía no del reino. Cuando nosotros el Padre Nuestro decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, el Señor ya nos vino a traer el reino. Y nosotros ya como iglesia somos protagonistas de ese reino. Lo que pasa es que no está plenamente manifiesto ni desarrollado. Todavía se tiene que terminar de completar. Por eso es muy importante entender esta diferencia, que el evangelicalismo, esa línea de Estados Unidos y de países de Europa que venían y predicaban, decían, bueno, ustedes háblenle del evangelio, háblenle de Cristo. Cristo se tiene que dar a conocer y ustedes tienen que hablarles para que las almas se entreguen al Señor y son salvas. Eso no está mal, pero no es completo. Por eso nosotros hacemos hincapié en lo que es la misión integral. El ser humano debe ser abarcado en espíritu, alma y cuerpo. Y hoy esto es algo que está en muchas disciplinas de la vida, la medicina, en todos lados hoy te dicen, bueno, hay que abarcar la problemática integral del ser humano. Entonces, debemos entender que la otra postura, que era la postura de las iglesias protestantes, que de nosotros tenemos muchos ejemplos, no solo en el Gran Buenos Aires, en Capital Federal, en el norte del país, en Patagonia también hay mucho, que eran misiones que se establecían y, por ejemplo, ponían una escuela o ponían un hogar de niños, como fue el caso, por ejemplo, en Esquel. La Asamblea de Dios de Suecia, que se estableció en Esquel, y me estaban contando el otro día un poco mejor la historia, el pastor Emanuel, porque su padre se congregaba con ese misionero, ellos establecieron una guardería y no le daban énfasis a los cultos, ni a la predicación en campaña como nosotros estábamos acostumbrados, sino que para ellos evangelizar ya era haber puesto la guardería. ¿Me explico? Sí. ¿No es cierto? Entonces, acá tenemos dos polos opuestos de una misma misión de la iglesia. Uno decían, con hacer esta obra social de ayuda, algunos ponían escuelas, otros ponían hogares de niños, guarderías, hospitales, con eso ya estamos cumpliendo la gran comisión. Y en contraposición de esa postura histórica, esto se ve cuando vemos historia de la iglesia, surge este movimiento evangelicalista donde deja de lado, por eso muchos púlpitos de nuestras generaciones ya, no solo acá en Río Grande, sino en Comodoro Rivadavia y también donde nosotros venimos predicando cuando éramos pastores en Pilar, nos decían, la iglesia no está para hacer beneficencia ni una entidad de obra social, sino que está para, y tampoco un hospital, sino tampoco, pero sí hay que predicar el evangelio para que las almas se salven. Entonces ahí nos encontramos con un primer problema. El problema es que las almas no tienen hambre, no tienen frío, no se enferman. Y eso era justamente un escapismo para no hacerse cargo de la atención integral que la persona necesita. ¿Y cómo lo vemos en la práctica eso? Lo vemos en la práctica cuando viene alguien, te dice, estoy sin trabajo. Vamos a orar. No tengo para comer. Bueno, hermano, vamos a orar que el Señor te bendiga y te provea. Y lo mandamos despachado a la casa. No tengo frío. No tengo.
Bueno, vamos a orar que el Señor provea. Esa actitud, aunque parezca muy extremista, la hemos practicado o la hemos visto practicar. Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Está incompleta. Es algo incompleto. Es una cosa y la otra. Y por haber perdido tanto tiempo, por ahí nosotros no hemos llegado a vivir estas peleas, digamos, en las cúpulas de las organizaciones religiosas, pero todo el movimiento pentecostal se discutía con el movimiento histórico y así las distintas iglesias, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, bueno, eran como ir y venir y no entender que no es uno u otro, tiene que ser una conjunción de ambas acciones. Está lo social, está la necesidad, pero también está la administración de la palabra en todo su aspecto. Por eso, cuando muchas veces se hace una acción solidaria, cuando se atienden las necesidades en los hospitales o se da de comer o hay un comedor, un merendero, un ropero comunitario, no es para que yo le cambie una bolsa de ropa para que la persona venga a la iglesia. ¿Se entiende esto? No sé si se entiende allá en Comodoro. ¿Se entiende? Una hermana me peleaba a mí, la hermana María Sermini, diaconisa, ya Dios la tenga en la gloria, está con el Señor. Era de Pilar, era muy trabajadora, pero ella decía, si nosotros le damos un plato de comida a la gente o a los chicos, abajo hay que poner un tratado porque tiene que venir a la iglesia. Bueno, nos costó muchísimo hacerle entender que ya el hecho, la acción concreta de dar un plato de comida o una asistencia, estamos dando a conocer el reino. Si no, estaríamos haciendo proselitismo religioso. Y el proselitismo religioso no es lo que nos manda a hacer el Señor. El Señor nos manda a extender el reino. ¿Cómo? Con palabras, pero también con acciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir adaptando a nuestra forma de ser. Y lo haremos de acuerdo a la idiosincrasia de la situación de cada lugar. Porque no todos los lugares es de la misma manera. Ya lo vamos a ver nosotros cuando, por ejemplo, acá yo tengo en las notas, ¿para qué existe la iglesia? Bueno, y acá dice, la iglesia debe tener en claro cuál es su misión, qué objetivo tiene, es decir, qué quiere lograr. La Biblia nos ofrece una orientación para responder a esta inquietud. Vivimos en una época y en un lugar muy distintos a los lugares y a los tiempos en que se escribieron los libros de la Biblia. Por lo tanto, necesitamos discernimiento y sensibilidad para saber lo que Dios quiere para la iglesia hoy en nuestro país y yo diría hoy en nuestra ciudad o dentro de la ciudad. Pienso en Comodoro y pienso acá en Río Grande que somos los que estamos en este momento conectados y trabajando esta idea. Es decir, ¿cuáles son las necesidades? Por ahí la necesidad de Chacra 4, acá donde estamos en la iglesia, es una. Y la necesidad del barrio en el centro de Río Grande es otra. Por ahí, allí donde está nuestra iglesia, en el barrio 9 de Julio, es de una manera. Y lo que pasa en el barrio Máximo Abásolo, o como dice Norma, Máximo Balazo, es otra. ¿Y de quién es la tarea de analizar eso? ¿Realmente tenemos ganas de hacerlo? Por ejemplo, yo les voy a mostrar unas imágenes que después las vamos a analizar bien cuando demos la materia. Pero ahora vamos a ver, yo les voy a mostrar 4 figuritas y me gustaría que me digan cuál de estas 4 les hace ver más cuál es la iglesia. A ver si pasa. Ahí hay una. Se ve un grupo de gente trabajando, unos chicos, parece que están construyendo algo, atrás se están haciendo, ¿eh? ¿Se ve ahí? ¿En Comodoro lo ven? ¿Sí? Nosotros haciendo la iglesia. Bueno, Edificando no sé, si usted ve esta imagen, ¿ve una imagen de iglesia? Ahora, esta otra. ¿Qué impresión le da? ¿Parece más una iglesia o no?
Sí, están en el culto. Y esta, La realidad social de Argentina. el niño temblando de frío y un folleto. Mm. Y esta otra, que es una mesa, atrás hay una cooperativa de trabajo. Bueno, estas son distintas imágenes. Pero si vamos a ser realistas, la que más nos acordamos cuando hablamos de iglesia es esta. No nos vamos a, a, a rajar las vestiduras, porque yo lo digo desde un punto de vista que es una parte. Claro, hablamos de templo, de iglesia, de culto, y bueno, hablamos del predicador y los hermanos ahí orando, cantando. No está mal, pero es una parte. Mm. Pero claro, si vemos la primera que le mostramos, acá hay un montón de gente haciendo cosas y también están extendiendo el reino. Por ahí no compartimos lo que se ve atrás de este dibujito, que por ahí usted no lo logra ver porque no. Que hay abajo de la pancarta al costado es como una imagen, es como una virgen, bueno, nada. Sí. Nosotros no vamos a estar a favor. Está la ¿eh? iglesia Claro, y atrás está la católica. iglesia católica. Bueno, pero para nosotros tenemos que tratar de salir de estos estereotipos, de decir, bueno, iglesia, bueno, vamos a la iglesia acá, porque, insistimos, no sirve pensar en un pueblito, estamos acá adentro, estamos felices, somos salvos. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor dice, vayan. Y nosotros que decimos, vengan. Vengan al culto. Y el Señor dice, vayan a buscar a la gente. Entonces, esto es un desafío y acá me gustaría que, bueno, repensemos un poco. Tanto allá los hermanos que están en Comodoro, como acá los que estamos en Río Grande. ¿Cuáles son nuestros verdaderos desafíos? Acá yo tengo algunas fotos en plena pandemia. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Mm? Sí. Cuando la gente alimento. iba a buscar. Acá tenemos otro lugar, no sé si lo conocen. Sí. Mm. Creo que son dos fotos distintas. Pomodoro y Río Comodoro Grande. y Río Grande. La ¿eh? Grande. En pleno momento de pandemia. ¿Somos iglesia ahí? Claro que somos iglesia. Es indudable que somos iglesia. Pero no termina ahí nuestro desafío, sino que tenemos que continuar. Y entonces ahora voy a pasar rápidamente, porque si no nos vamos a detener. Acá cuando lo vacunaron a no sé quién es que se está vacunando ahí. Me parece que el pastor Carlos. Sí, por el pelo que se le... Y ahí viene. El tema exclusivo es el anuncio del reino de Dios. Jesús partía de la realidad del pueblo oprimido y desde allá anunciaba la buena noticia. Por eso nosotros insistimos, hermano, no tenemos que andar predicándole a la gente de sus pecados. De ponerle sobre la culpa. Sí, hay que arrepentirse de los pecados, hay que arrepentirse. Lo manda la palabra. Cambien de manera de pensar para que cambie vuestra manera de vivir. Pero después también hay que llevarle la expresión del reino de Dios, de la esperanza. Porque generalmente sucede que de muchas reuniones, de muchos mensajes, de muchas charlas, salimos más cargados de culpa y de obligaciones que de la gracia del Señor. Y la iglesia tiene que ser un lugar, una comunidad de restauración. Después de todo lo que sufrimos, algo estamos aprendiendo. Acá vamos a hablar más fuerte porque no nos escuchan, ¿no? Las hermanas dicen De fuerte. acuerdo a lo que hemos sufrido en la congregación, estamos aprendiendo todo eso que estás diciendo. De las situaciones de Dentro. dentro y también fuera. Sí. ¿Mm? Una de las cosas que nosotros aprendimos, ¿qué significa la palabra evangelizar? La buena nueva. ¿Cómo? Gracias. La buena nueva, la buena noticia. Dar las buenas nuevas. ¿Y qué más? Vamos a ver
Yo voy a avanzar para que veamos lo que tiene que ver con el significado. A ver si llego acá. Ahí está. ¿Qué es evangelizar? ¿Lo ven ahí en la pantalla? Es decir, la palabra evangelizar, como bien dijeron allá en Comodoro, es evangelio, es buena noticia, buena nueva. Pero la interpretación no es una sola. Viene incluido estas expresiones. Querigma, estas son palabras griegas, querigma, y la última es del latín, que quiere decir proclama o anuncio del mensaje de salvación en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto sería predicar el Evangelio. Decimos, bueno, hagamos una campaña, programas de radio, repartimos folletos, le hablamos a la gente. Eso es querigma, proclama, que es donde generalmente nosotros hacemos más hincapié. Anunciar el mensaje, y ahí es donde generalmente nos cerramos. Pero falta el otro. Evangelizar también es koinonía, la comunión o comunidad de los que creen en Jesucristo y comparten la nueva vida que Él les da. ¿Vieron cuando los hermanos dicen, o hermanas, no, pastor o pastora, no me estoy congregando, pero yo en casa oro, estoy bien, la verdad que no me olvido del Señor? Bueno, no, porque también tiene que ver yo necesito de la comunión y necesito de la comunidad. Yo necesito de todos ustedes. Todos nos necesitamos mutuamente. Y acá hay que hacer un énfasis muy marcado. Vivimos en un tiempo donde la gente se está aislando cada día más. Por H o por B, por situaciones de distintas problemáticas, tenemos gente que hasta decide estar solos o solas, o son empujados a vivir en la soledad. Y eso se convierte en un círculo vicioso, porque cuanto vos más solo estás, más querés estarlo. Y más te cuesta estar en comunidad. Y si hay algo que nosotros como seres humanos somos llamados, somos seres sociales y sociables. La misma vida te lleva está tan rápido todo, el cansancio, todo te va, me quedo. Exactamente. Y la pandemia lo agravó más. Y la pandemia agravó, acá los hermanos, no sé si han escuchado lo que dijeron, que la propia marcha de la vida nos lleva al cansancio, a tratar de, bueno, nos quedamos, o que la pandemia también agravó esta situación. Es más, cuando nosotros nos hemos reunido con nuestras reuniones de pastores en Alid, hay muchas congregaciones que los hermanos después de la pandemia no volvieron nunca más. Y por más que se los ha visitado, se los ha tratado de acompañar, les cuesta volver a la vida de comunidad en la iglesia. Por eso digo que esto de la koinonía es muy importante y es parte, no es opcional. Por eso digo, no sirve, no, yo en mi casa, o por Zoom. Sí, nosotros cuando lo hacemos por Zoom no nos queda otra, pero en realidad extrañamos horrores poder estar con los hermanos y poder ser parte de la comunidad. Pero después viene lo otro, que aquí también adolecemos bastante. Didaye, ¿cómo? Compartan, que yo se los digo acá a los hermanos. Ay, no se escucha. Estamos hablando de la economía, pastor. Bueno. Preparen para cuando vaya ahora yo para estar un buen corderito, alguna coinonía de esas, ¿sí? Vamos a hacer el otro.
Locro, bueno, dale nomás. Didalle, enseñanza. ¿Se acuerdan que los otros días predicábamos cuando dice Mateo, y Jesús recorría en las ciudades o las aldeas de ellos, enseñando, predicando y sanando? Debemos darle esta, la edificación de los creyentes dentro del cuerpo de Cristo para el servicio, la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, porque nosotros notamos muchas veces, pero hemos pasado por un montón de circunstancias con hermanos, hermanas, que son reacios a aprender o a estudiar la palabra de Dios. Y la Biblia es clara, dice, por ejemplo, los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos inquirían en las escrituras cada día para ver si lo que Pablo les predicaba era así. Y yo digo, cuando usted o yo o los hermanos que hoy por las redes sociales, Dios mío, a veces abrís un reel en Instagram, Facebook y escuchás. Oye, hermano, si tú quieres saber cuál es el motivo de tu salvación eterna, te voy a decir ahora en pie. Ya cuando escucho esa tonada, me agarra una urticaria, por no decir una colitis aguda. ¿Saben por qué? Porque empezamos a brevar de un montón de lugares. Yo me acuerdo que unos hermanos decían, ¿y dónde sacaste eso? Ah, no, pues yo escucho, yo pongo YouTube, yo pongo YouTube y ahí tengo, ¿qué es? ¿Qué es lo que estás escuchando? Una cosa es que escuchas alabanza y otra cosa es que escuchas mensajes donde vos no si no estás vos plantado en la doctrina, ¿cómo sabes que te están diciendo la verdad? ¿Cómo usted puede comparar si usted no aprendió? Y esas otras cosas. Tenemos que no solamente tratar de estudiar, sino que tenemos que tratar de dejarnos enseñar. Siempre cuento que yo era profesor en otro seminario bíblico y cuando realmente conocí el Evangelio de la Gracia, cuando comencé a pertenecer al LID y me dice, ¿por qué no ayudas a revisar los manuales del seminario Emanuel? Y claro, yo venía con un bagaje de conocimiento de lo que era el otro seminario. Menos mal que no me mandaron a predicar ni a hacer nada, sino me dice, bueno, a ver, revisar. Cuando lo empecé a revisar, los manuales del seminario, yo empezaba a leer y digo, pero esto es totalmente distinto. No entiendo nada. ¿Por qué? Porque el otro era un manual que nos daban y que te decían, esto es así o así. Y en nuestros manuales te dicen, bueno, el evangelio tal está escrito, fulano, mengano, pero puede ser que fue tal o cual porque pasó en tal ley. Y entonces te empiezan a poner todas las opciones para que vos evalúes, estudies, investigues y saques tus propias conclusiones. Y no era o blanco o negro, sino que hay cosas que inclusive todavía no vamos a ponernos de acuerdo, porque acuérdense siempre que decimos, una cosa es doctrina, que doctrina es enseñanza, la doctrina de Dios, la doctrina de la creación, la doctrina de la salvación, la doctrina del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la doctrina de la sanidad, enseñanza que están en la Biblia. Después están las teologías. La teología es la interpretación de esas doctrinas que han hecho hombres y mujeres a lo largo de toda la historia de la iglesia y tienen distintas aplicaciones. Por ejemplo, siempre les cuento, ¿se acuerdan? Que hay iglesias protestantes históricas que no creen en el arrebatamiento, que creen solamente una parte de la segunda venida del Señor. Y normalmente las iglesias pentecostales, las iglesias bautistas o las iglesias más de la mitad del siglo XX para acá, tienen esa esperanza del arrebatamiento, de la segunda venida y del encuentro con el Señor. Otras iglesias históricas no creen en el mundo espiritual y son protestantes y son evangélicas, pero no creen en el mundo espiritual. Es decir, en los demonios, ni en orar por los enfermos, no creen. Esos son teologías.
Y sobre esa teología, si usted habla con uno, tiene su fundamento. Habla con otro, tiene su fundamento. Entonces usted tiene la libertad, como estudiante de la palabra de Dios, si se prepara de sacar sus conclusiones. Están los que creen dentro del pentecostalismo y de otras instancias religiosas que la salvación se pierde. Y están los que creen que la salvación no se pierde. Yo la creo. ¿Eh? Yo la creo así. ¿De qué? Que no se pierda. Claro, bueno, pues nosotros también, por las dudas. De lo que se aprende de los hombres como interpretaron. Que sería la... Y entonces, lo digo, acá nuestro hermano Jorge Hosman, que está participando en la clase, les voy a mostrar para que no nos quedemos sin... Ahí está el hermano, a ver, ¿lo ven? Ahí está, hola, Jorge. Bueno, él dice, no, yo creo que no se pierde. Bueno, nosotros, si vamos a estudiar nuestro seminario, Manuel, y obviamente los que pertenecemos al IT, evidentemente vamos a tener esta postura, pero yo como lo estoy diciendo tipo profesor del seminario, digo, unos sí, otros no. Entonces, para estar bien fundamentado en la palabra, porque les digo la verdad, hermano, me han comentado cada cosa, hermanos que se congregaban con nosotros, y le digo, ¿dónde le sacaste eso? No, porque Paul no sé cuánto lo dice por... Bueno, entonces anda a congregarte con Paul no sé cuánto. Yo no digo que el hermano ese esté equivocado, es lo que creen en esa iglesia, o en esos programas, De YouTube. por supuesto. Exacto. Voy a aferrar. Exacto. Escucho, sí, algunos pastores que Viene muy bien, claro, leen. pero es que está bien porque Pero ahí está nada nuestra... más que lo escucho como algo, no sé, después leo la palabra, busco el entendimiento. Porque por allí uno busca en YouTube y, uy, qué lindo, porque eso justo necesitaba y lo O me escuchás. llegó. Claro, Me llegó la palabra, que qué lindo, bueno, lo escuchás toda la prédica, pero queda ahí como un... por eso dice examinarlo todo examinarlo. y retener lo bueno. Entonces, para eso nosotros lo que decimos es, tenemos que estar fundamentados en el conocimiento de la palabra de Dios. Viene a aclarar un poco eso, que uno lo puede ver, Acuer- pero también, no sé, a mí me pasó. No, está Al principio bien. era un barullo, porque claro, uno cuando empieza, escuchas todo, pero le agradezco tanto al Señor porque me ha dado el discernimiento, no sé, algo como que no aferrarme a todo, porque sí, tenemos abiertas todas estas cosas. Cuando empezás a escuchar un bajo de otro que te va llamando la atención, pero bueno, gracias al Señor que pude canalizar y poder discernir con la palabra, ¿no? Y quedarme con lo que me llenó, me sirvió. Nuestra hermana Sandra no hace mucho que está en la iglesia. ¿Cuántos años? ¿5 años? ¿6 años? Bueno, Y más o menos, si es que hace. Y se bautizó con nosotros aquí la pandemia. antes de la pandemia y la hermana está enseñando en la escuela bíblica. Pero ella dice, yo veo y analizo. Acuérdense que venimos de un tiempo que justamente acá en las clases de Río Grande, en las primeras clases, tenemos hermanos que nos decían, pero ¿cómo, pastor? ¿Se puede pensar en el Evangelio? ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo de la hermana. Acá en la clase decía, pero ¿cómo, pastor? Usted está diciendo todo esto. ¿Se puede pensar? Bueno, venimos de instrucciones bíblicas, de enseñanza donde no se podía, como le digo, en el seminario decía, lo que dice el manual es blanco o negro, listo. Claro. No. Tenemos que copiar. O copiar tal cual está. Obvio que hace muy bien, hago una aclaración, hace muy bien aprender textos de memoria, los textos bíblicos, aprender la palabra de memoria sana, limpia el alma, hace bien. No es que no estamos, que estamos diciendo que no hay que hacer, no, al contrario, hay que hacerlo. Lo que uno tiene que estar fundamentado en lo que cree. Y no que cualquier, como dice la palabra, que cualquier viento de doctrina te corra para un lado, corra para otro. Y de hecho, lamentablemente, con dolor en nuestro corazón y en el alma,
Y en el cuerpo y en el espíritu tenemos que decir que nos ha sacudido acá en Río Grande esa situación, de dejarse arrastrar por distintas corrientes que no tienen nada que ver con el fundamento de la palabra de Dios. Por eso insistimos que evangelizar también es enseñar. Después viene la diaconía, que la diaconía también tiene que ver y es evangelizar. ¿Y qué significa? Servicio, ministerio de los cristianos dentro de las comunidades y en la sociedad. Por eso hoy es muy importante incentivar estos ministerios de diaconía, de servicio, que no solo es el ropero, que hay que hacerlo, que no solo es la copa de leche, que si se puede hay que hacerlo, es decir, cualquier servicio para dentro de la comunidad y para afuera de la comunidad, en todo sentido. Inclusive pensar que nosotros podemos llegar a tener hoy nuevos ministerios que no están tipificados como estamos acostumbrados. Por ejemplo, necesitamos hombres y mujeres que tengan un buen manejo de la parte de las redes sociales, de lo digital, de la inteligencia artificial, de todo lo que se viene. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener también un lenguaje y una forma de llegar a todas las generaciones que vienen, que ya están, y que vos, por ejemplo, hay chicos que decimos que existía el televisor en blanco y negro. Y ¿cómo? ¿Qué es eso? Qué aburrido. No conocieron, como hoy también sabemos que hay que explicarle lo que nos pasa hoy, 2 de abril, a una generación, que es lo que pasó el 2 de abril de 1982. Pero hace pocos días me pasó, yo no podía creer que era para nosotros algo tan normal y era como una necesidad para mantenernos comunicados, escribir las cartas. Y que esperábamos el cartero, y cuando vinimos acá que no teníamos a nadie, entonces era la manera que teníamos ni teléfono teníamos. No Claro. existían. Entonces, no sé, estaban enseñándole a Victoria en la escuela acerca de cómo Los se medios de redacta. todo. comunicación. Y le digo, ¿vos nunca viste una carta? No, dice, no sé lo que es una carta. Dice, No. bueno, ahora se usa el mail o los mensajes de texto. Y entonces yo tengo guardadas unas cartas de unos amigos misioneros de Brasil. Y Me mostraron. entonces las saqué y se las mostré. Dice, pero qué largas, claro. 5 hojas. O de la tía que empezaba el lunes y la terminaba el sábado que viene y después la mataba. Sí. Y se quedó encantada, Bueno, se puso a leer las cartas. Dice, pero qué bueno, hasta el sobre. Y esto que tiene pegado acá son las estampillas. Bueno, fue para ella todo Una un enseñanza. acontecimiento, porque no las... Y encima estaba escrito en portugués algunas palabras, entonces, Peor todavía. claro. Ella ahora te enseña a hacer cosas en el celular. Que no sé Claro. qué. Claro, me Claro. ha enseñado a hacer cosas que yo no Bueno, sé. ¿sean? Entonces, gracias, pastora Alcira. No sé si llegaron a escuchar más o menos lo que dijo nuestra pastora, pero, claro, hablando de las cartas que escribíamos antes, como diría Nino Bravo, y desde estas cartas amarillas en mi bueno, vamos a necesitar servicio, por ejemplo, profesionales en las iglesias. Hoy, ¿cómo? Nada, pastor. No sé. No se escucha. A ver, Eugenio, no sé qué dijo. Que no cante más. Bueno, no canto más, también, también. Bueno, y la última parte es la liturgia, que viene de liturgia de servicio, que es el culto o celebración comunitaria como expresión de adoración, de arrepentimiento, de proclama, de comunión, de intercesión y de dedicación. Justamente, si nosotros nos quedamos con la primera, que es querigma proclama, y con la última, que es el culto, estamos dejando en el camino una gran parte del significado de lo que es la misión integral y para lo que estamos.
¿no? Y entonces vivificar esto, ponerle sentido a para qué estamos. Y obviamente tiene que llamarnos a un desafío para renovarnos y para no quedarnos, bueno, porque para nosotros fue también un cambio cuando entendimos que el mensaje, que el evangelio, que la administración de lo que habíamos creído era una parte, pero nos faltaba toda otra parte. Siempre me acuerdo después de la campaña evangelística. ¿Sabe lo que es una campaña evangelística? ¿Ustedes allá, hermanos, en Comodoro? ¿Sí, no? Sí. Bueno, acá también sabemos lo que es una campaña evangelística o una cruzada. Cuando terminó la cruzada en Pilar de las Iglesias Unidas y empezó a venir gente a la nueva iglesia donde estábamos nosotros a cargo, cantábamos, alabábamos al Señor, y por mucho tiempo medio como que el culto de la campaña seguía siendo parecido a nuestro culto, porque recién empezábamos. Y venía uno que nos decía, ustedes, además de predicar y de cantar, batir las palmas y dar gloria a Dios, ¿qué hacen? Buena pregunta. Claro. Ya que hoy podrían decir también. ¿Y qué hacemos? Ah, Y ahí fue donde a nosotros en ese momento, en el año 1985 en Pilar, todavía en esa época, el ir con la Biblia era señal de ser hereje. Pilar era una comunidad muy católica, lo sigue siendo. Y a nosotros, inclusive en el trabajo que yo tenía, era mal visto porque era evangélico y cuando dije que era pastor, peor. Después, cuando nos conocieron, comenzaron a cambiar las cosas, para bien. Entonces, con ese desafío, ¿ustedes qué hacen? Fue donde empezamos a mirar la realización de una obra social concreta, que fue abrir la guardería, trabajar en el barrio Los Grillos, que ahí fue una vez donde lo conocimos a Rodolfo, que nos visitó, ¿te acordás, Rodolfo? Y en el barrio Kilómetro 61 con los hermanos bolivianos. Entonces empezamos a darnos cuenta que no solamente era la campaña, pero era lo que habíamos aprendido. No es que no lo hacíamos porque no queríamos, ignorábamos que realmente el Evangelio debía abarcar algo más. Y de hecho, lo hicimos. Y cuando lo hicimos, la iglesia a la que pertenecíamos nos dijeron, bueno, si ustedes están dispuestos a hacer obra social y no a evangelizar, no tienen nada que hacer acá. Evidentemente estaban encolumnados en lo que después yo aprendí, que es lo que hoy le estamos diciendo, que era el evangelicalismo, que digamos es un encolumnamiento con una forma de entender la evangelización, que solo la proclama y que hay que salvar las almas, que no hay que comprometerse con lo otro. Es una postura teológica. Bueno, ustedes decidirán sobre cuál estamos. Y la gente respondió. Si la gente respondió, porque sí, bueno, la necesidad está. Y hoy nosotros más que nunca. Ahora, pasaron los años y esas personas que me dijeron así, o hacen obra social o evangelizan, estaban diciendo que había que poner consultorios psicológicos, ayudar a la gente, poner guardería. Y yo les quería decir, bueno, ahora que ustedes también están haciendo, bueno, pero gracias al Señor, porque se dieron cuenta, como así nosotros nos dimos cuenta, que no alcanzaba. Y por algo la palabra del Señor dice, estuve enfermo y me visitaste. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve desnudo y me diste vestido. Tuve preso y me visitaste. Ahora, claro, si llega el pastor a quedar preso, por algo será, ¿no? la parte integral. La parte integral. Tráigame chocolate por lo menos. ¿Qué pasaría, no? Pero que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia. Es un gran desafío que tenemos por delante y que no tenemos que dejarnos estar, porque ¿cómo nos conocen? Bueno, acá en nuestras notas sigue hablando
el Evangelio integral consiste en una conjunción entre el llamado de Dios a la salvación y a participar en su obra de transformación de la vida humana, de la creación, y esto manifiesta un Evangelio integral. ¿Mm? Esto manifiesta un Evangelio integral. Por eso, yo, sin ánimo, ya estamos llegando a la hora, sin ánimo de complicar, pero sí de hacer un profundo análisis. Cuando dice, hagan discípulos, yo soy discípulo del Señor, estoy dispuesto a hacer esa entrega. Estoy dispuesto a hacer esa entrega, como leíamos en la Gran Comisión, pero de San Juan. Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y yo sé que el tema de la unidad es muy difícil. El enemigo está especialmente interesado. Que la unidad es muy difícil, que venimos de un país, estamos en un país donde si está blanco de gobierno, tengo que deshacer todo lo que hizo el color negro de gobierno porque no admitimos el pensamiento distinto, no hay tolerancia. Entonces la iglesia, creo yo, tiene que estar equidistante de todas esas posiciones. Fíjense ustedes que en este momento, ustedes lo van a leer después en estas notas que les pasé a los hermanos en Comodoro y a ustedes acá en el WhatsApp, van a ver en una parte, creo que ya la salteamos, yo no se las leí, que justamente el Evangelio tiene que ver con una transformación, está acá, pero también de una acción social concreta y una participación redistributiva de los bienes. Y eso está totalmente en contra de lo que piensa el gobierno actual. De hecho, el presidente dice, el socialismo es satánico, es una porquería. Bueno, son posiciones políticas, pero el principio del Evangelio es una obra social. ¿Y de dónde viene el socialismo? De una obra social. Entonces, si nosotros logramos establecer el principio evangélico, no socialista, evangélico de lo que es el reino de Dios, es justicia, es paz, es bienestar para todos, no para algunos. Entonces, ¿qué pasaba con el mensaje del Evangelio? El mensaje de Jesús iba en contra de los opresores romanos, que eran los que tenían el poder de dominación en la época de Jesús, pero también iba en contra de los líderes religiosos, que eran los líderes del pueblo de Israel, que se acomodaban al poder romano. ¿Para qué? Para conservar su cuota de poder y que al pueblo lo ayude Dios. Nada más cerca y más parecido de lo que vivimos ahora. Los políticos se acomodan, los líderes religiosos buscan sus propios beneficios y el pueblo, la gente, que se embrome. Ahí es donde nosotros tenemos que tener un mensaje profético. Y cuando digo un mensaje profético, no es pararse y decir, Jehová, el Señor dice que... No, el mensaje profético es de denuncia contra el pecado y la injusticia, pero también edificar cosas concretas para que nuestro pueblo, nuestros hermanos, nuestras familias, nuestro barrio tenga lo que tiene que tener para una vida digna y en paz. Por ejemplo, también está mencionado en nuestras notas varios ítems, no solamente el bienestar de la gente. Tenemos que el sistema de salud, toda corrupción. Tenemos que estar anunciando en el Evangelio que estamos en contra de toda corrupción, de cualquier tipo que sea. Pero nosotros estamos acostumbrados. La coima. ¿Me permitís decir algo? Sí, pero por favor. Espera que te voy a poner para que te vean los hermanos ahí. A ver. Ahí está. No, lo que quería decir es que lamentablemente la Iglesia Católica, sí, católica, apostólica, romana, ha intervenido mucho en la política, ha sido parte de la política, digamos. Pero lo que me duele mucho a mí es que también lo que es el protestantismo ha intervenido en situaciones
donde se acomodaban y después no tenían un respaldo moral para decir esto no se hace porque está escrito, porque si vos metiste en la lata y yo fui parte de eso, no tengo ninguna forma de decir no lo hagas. Exacto. Y eso pasó Tenerlo en acá en Buenos Aires, pasó en todos lados, y eso, creo yo, que desvirtúa muchos puntos de lo que estamos estudiando para poder cambiar la posición de una mente de un cristiano. Tal Porque cual. si no, vamos a seguir aprendiendo, pero si no se concreta en sí y se afirma dentro de cada corazón de un cristiano, eso, y va a pasar lo mismo siempre, no vamos a poder lograrlo. Si bien nosotros le pedimos a través de las oraciones a nuestro Señor, ¿no es cierto? Que es el poder suficiente para destruir toda mentira, toda corrupción. Pero necesitamos, como dice la otra parte, no solo de fe, sino en la acción, que nos vean transparente, que puedan decir, lo menciona Rodolfo. Claro. Rodolfo está acá, pero afuera es el mismo Rodolfo que yo conozco acá. Claro. Hablo yo en lo personal, Jorge. Está Sí, acá sí. Jorge, pero afuera, en sus negocios, en sus conversaciones, Tal en sus cual. lugares de trabajo, en la sociedad. ¿Represento a Jesucristo como verdadero embajador? Bueno, creo que es una tarea personal de cada uno, no lo involucro a nadie, pero sé que eso es lo que me corresponde a mí como cristiano para llevar luz dentro de una sociedad que está lamentablemente en tinieblas. Tal cual. Y es lo que se nos reclama. Por eso cuando decimos que prácticamente hay una sociedad que está como que está vacunada en contra del Evangelio, por los malos testimonios y porque cuando aparte además del mal testimonio, también hay un mal fundamento bíblico. El otro día un pastor del norte me manda un mensajito, no sé qué me estaba diciendo, y me dio, porque ese pastor cada vez que me saluda y me predica. Entonces, sí, porque la iglesia tenemos que ser gobierno, porque no estamos para hacer cola sino cabeza. Y bueno, yo para explicarle lo que él tenía que explicar, no estamos para ser gobierno. Entonces, él ya de por sí se está parando en un mensaje que anda a saber de dónde lo escuchó, porque de Alit no lo escuchó, ¿me entendés? Entonces dice, claro, y se pone a decir, pero, claro, pero mal tomado, entonces un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, no solo el mal testimonio, sino también tomar determinadas posturas teológicas, en este caso, hacen un menjunje, un merengue que obviamente no ayuda. Entonces, por eso es que creemos que la misión de la iglesia todavía es posible. Y va a costar, y por eso cuesta. Hemos vivido en Sarmiento. Sarmiento es terrible. Esperá, pastor de Sarmiento, a ver, de contarle a los hermanos allá. No, decía que hemos vivido casos en Sarmiento, casos que hemos hablado con la gente y es terrible las cosas que pasan en Sarmiento, que le han pasado a la gente en otras congregaciones. Y que sí, ¿cómo? No puede ser que le haya pasado esto. Entonces la gente está tan lastimada que después cuesta que venga Muchísimo. o que insertarlo. Vuelve a otra vez. creer, claro. Bueno, justamente por eso nosotros insistimos. Menos mal que esto pasa en Sarmiento, no acá en Río Grande, hermano, quédese tranquilo, ¿eh? Ni en Comodoro. Pero esto da lugar al gran desafío que tenemos para demostrar que se puede. Que tenemos que ser ejemplo, pero también tenemos que aplicar un evangelio de la gracia. Y como decía nuestro hermano Jorge Hoffman, ser coherentes. Ser coherentes. El vecino, la vecina, la persona que nos viene, no sé si va a entender mucho de teología o de doctrina, pero sí va a entender de la coherencia de tu testimonio, de mi testimonio, como creyentes, como cristianos, para que podamos verdaderamente ser sal y luz. Muy bien, llegamos hasta acá. Mañana vamos a continuar. Vamos a ver si consigo mañana una camarita que tengo por ahí para que podamos estar mirando también a los hermanos que están presentes. Y bueno, hoy no trajeron mate o no sé, mañana, allá sí, allá en Comodoro sí hay mate. Bueno, vamos a cerrar con una oración, hermanos queridos, allá en Comodoro también. Gracias a los hermanos que han hecho posible conectarse allí en el templo. Gracias por los hermanos que están presentes allí. Que el Señor los bendiga, que toda su palabra pueda traer frutos y bendición. Y por supuesto
que con la ayuda del Señor pronto nos estaremos viendo también. Y no sé si se van a librar tan fácil de nosotros, no van a tener que aguantar, pero gracias, hermanos. Rogamos que su palabra, la palabra del Señor, nos bendiga y que nos ayude a ser partícipes de una misión, la misión que el Señor nos ha dado con todo nuestro corazón, de la mejor manera posible, con errores, sí, con fracasos y también, pero sabiendo que tú nos has prometido que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin y nos ayudarás a cumplir el propósito con el cual nos has llamado como iglesia y como comunidad de fe. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, con la ayuda del Señor, mañana también, de 18 hasta esta hora, tendremos la segunda charla con más participación.